Por eso hoy vamos a hablar de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pero antes de hacerlo, permitidme que haga una oración. Amado Padre, muchas gracias por esta mañana, por estar recordando ese amor tan grande que tú has derramado, en primer lugar en aquella cruz. Un amor derramado a favor nuestro. Y Señor, queremos que nos hables de una manera bien clara a nuestro espíritu. Que, Señor, te nos reveles de una manera personal para entender bien cuáles son tus planes, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Gracias por tu palabra, Señor. Pido, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a entenderla y aplicarla en nuestra vida. Por eso, Señor, antes de tomar de estos símbolos, queremos meditar en ella, en tu palabra. Pedirte tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ha sido un amén muy flojo, ¿eh? Pensaba ya que no he empezado a hablar y ya estáis dormidos. Bien, la Iglesia, cuerpo de Cristo. Mira, una de las características, vamos a ir a Romanos, vamos a leer bastantes textos. Romanos capítulo 12. Yo han estado, sin ponernos de acuerdo, mencionando algunos pasajes relacionados con las relaciones o los deberes entre los creyentes, pero no vamos a entrar en esos puntos. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Durante este tiempo que vamos a estar meditando la palabra, estas 4 palabras, la Iglesia, cuerpo de Cristo, o sea, que sea el pensamiento básico para todos nosotros. Capítulo 12 de Romanos, versículos del 3 al 5, leo. Del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una de las cuestiones que nos planteamos muchas veces en el ámbito de la iglesia local es ¿dónde estoy? Es importante venir domingo tras domingo al culto, ya no necesariamente considerando esa exhortación de la palabra de no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino aquellos que estamos asistiendo y permaneciendo nos hacemos muchas preguntas. ¿Vale la pena participar en la vida de la iglesia, de los hermanos? Y es evidente que la Biblia habla de muchas de estas responsabilidades entre los miembros, algunas las ha citado Joan, para algunos también es Juanito, por cierto, para mí siempre será Joan, pero hay algo que es fundamental y es que, aquí lo estamos leyendo, queda resumido en estas palabras: somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo por encima de todo. La frase o expresión, el cuerpo de Cristo, es una metáfora, son unas palabras que aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y todos aquellos que somos salvos, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, formamos parte de ese cuerpo. Dice Romanos, hemos leído, Romanos 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Nuestra relación entre nosotros, primeramente es espiritual. Sobre todo, es una relación espiritual. Y está basada única y exclusivamente, esa relación está basada en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. A veces por simpatías, por afinidad, incluso por pertenecer a un mismo contexto cultural, etcétera,
pues nos sentimos más o menos a gusto. Pero nuestra relación es una relación espiritual basada en la persona del Señor Jesús. Somos un cuerpo en Cristo. Porque es que de otro modo no seríamos nada. En alguna de las oraciones se ha mencionado, Isabel incluso lo ha mencionado. No seríamos nada. Seríamos un puñado de gente que nos encontramos para tener unas actividades, y si no, tenéis este loco aquí que siempre está pensando cómo contactar con la gente, predicar el Evangelio, etc. Sería simplemente eso, ¿no? Pero no. Así que vamos a ver en los próximos minutos diferentes afirmaciones de la palabra acerca de la Iglesia como cuerpo de Cristo. En primer lugar, un aspecto, comunión. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es un lugar de comunión. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 16 al 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, que lo vamos a hacer dentro de unos momentos, dice, no es comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este término, un cuerpo, está relacionado con esta otra palabra, comunión. Hace unos días hablábamos un poquito acerca de eso. Comunión significa participación de lo que es común. ¿Y qué es lo que común? ¿Qué es lo que es común entre nosotros? No es un local, no es una manera de hacer, no es común simplemente unas costumbres religiosas que podamos tener, no es común el pastor o yo qué sé. No. Lo que es común para nosotros es Cristo. Cristo es de quien participamos. Cristo es lo que compartimos. Es nuestra copa de bendición. Cristo. Es ese pan que partimos. Es nuestra razón de existencia. Cristo. Otro de los aspectos que vemos es la Iglesia como cuerpo de Cristo, es la interconexión que existe entre los miembros. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27, habla directamente del cuerpo de Cristo. Dice, 1 Corintios 12, 26, 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y es verdad. Nosotros, entre otros medios, digamos, tenemos un grupo de intercesión de la Iglesia, ¿verdad? Y ahí estamos compartiendo situaciones, necesidades, y nos sentimos el dolor o la preocupación de otro hermano porque está sufriendo. Dice el texto, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y también nos alegramos, ¿verdad? Cuando hay buenas noticias, nos alegramos, claro, porque nos pertenecemos. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, no nos anula, Dios no nos anula, sino cada uno en sí tenemos cada uno nuestra propia identidad, pero estamos interconectados. Es decir, es un cuerpo interrelacionado, igual que el cuerpo físico, donde si te duele la muela, ¿verdad?, pues está fatal. Si te entra una piedrecita en el ojo o te da un dolor de barriga, por decir cosas suaves, pues te sientes mal, todo tu cuerpo te sientes mal. Así es el cuerpo de Cristo. Nos afectamos los unos a los otros. Y siendo cada uno de nosotros un miembro, estamos conectados, aunque no quieras. Tú te piensas, a lo mejor si no te sientes así, piensas, bueno, formo parte de, pero no. A ver, a la oreja no le importa lo que le pasa a tu rodilla, pero si alguien viene y te arranca la oreja de un mordisco, todo tu cuerpo entra en dolor. Es decir,
No es una cuestión de lo que yo siento, ahora no siento que soy miembro de, no participo, no. No es así. Cuando uno es miembro del cuerpo de Cristo, queda afectado porque estamos interconectados. También nos habla la Escritura de que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es como un edificio no acabado, está en construcción. La Iglesia, entendemos, la Iglesia general, la Iglesia universal. Tenemos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, menciona el cuerpo de Cristo con este detalle. Dice, Efesios 4, versículos del 11 al 13, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Iglesia de cuerpo de Cristo es un cuerpo que está en un proceso de edificación permanente. No solamente nuestra iglesia local, sino la iglesia en general. Es decir, es un proceso de ajuste, de perfección, de crecimiento, lo cual significa que formamos parte de algo extraordinario. No lo vemos como algo mínimo, pequeño, secundario. Está diciendo que la palabra de Dios está diciendo que somos un edificio en construcción. No es una obra acabada. Hay objetivos, hay propósito, pero todo sigue apuntando, como hemos leído en este texto, todo sigue apuntando a Cristo, para alcanzar esa plenitud. Sabéis, en la Reforma Protestante, lo que se suele llamar la Reforma Protestante, o nosotros formamos parte de la Reforma Protestante, hay una frase que se suele recordar. En latín suena así: Ecclesia reformata sempre reformanda secundum verbum Dei. Significa que la Iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. La Iglesia siempre está en un proceso de reforma, de reconstrucción. Es algo inacabado en lo que tú y yo formamos parte en ese proceso. ¿Y por qué? Pues porque es un edificio en construcción. Y eso también es un estímulo para nosotros, porque formamos parte de ese proceso de ir construyendo el cuerpo de Cristo de una manera visible en este mundo. Otra ilustración que aparece en la Escritura nos habla de la cabeza. La Iglesia se equipara con el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por cierto, en el boletín hay una ilustración, encontraréis ahí una pequeña anécdota de alguien que quiere aprender de Jesús como maestro o como ejemplo, y la persona, el pastor, el predicador que le habla, le hace ver de que él está muy bien que quiera seguir a Jesús, pero si no lo has aceptado como Salvador, ese es el primer gran paso. Pablo está tratando aquí en este pasaje de la relación entre el esposo y la esposa, y la referencia que pone es esta: que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Cristo, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. No es un cuerpo descabezado donde va sin control. A veces nos puede dar la sensación, por culpa de los hombres, a veces no sabemos bien por dónde vamos, pero eso es culpa nuestra, Pero a veces nos sentimos como aquella gallina
Se dice que si le cortas la cabeza a una gallina puede seguir corriendo. No sé si alguna vez lo habéis visto. Hace unos cuantos años hay una historia real que ocurrió por allá por los años 40 en Estados Unidos. La famosa gallina Mike, que duró 18 meses sin cabeza. Su propietario le dio un hachazo para cortarle el cuello, pero la cortó de tal manera que parece ser que el cerebelo no se lo cortó, no sé qué historias, pero no murió y encontró una manera de alimentarla y duró 18 meses. Lo que al principio parecía un desastre para el granjero fue una manera de ganar $5.000 al mes, porque cobraba a la gente por ver a la gallina sin cabeza. La iglesia del Señor no es una gallina sin cabeza. La iglesia del Señor tiene una cabeza que es Cristo. Y eso lo olvidamos muchas veces. Lo olvidamos. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el Papa de Roma, no es el Consejo Mundial de Iglesias, no es una denominación tal o cual. La cabeza es el mismísimo Cristo, aquel que por su sangre preciosa, dice la Escritura, la compró para sí, para sí. Además, todo su dolor, todo su sacrificio fue por ese cuerpo. El sacrificio de Cristo fue por tener ese cuerpo que es la iglesia. Leemos en Colosenses 1:24, ahora me gozo, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Repito, me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y no se refería a su cuerpo físico. Añade Pablo, que es la iglesia. Bueno, pues esta iglesia a través de esta iglesia Cristo interviene para derramar el amor a este mundo. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico, se hizo hombre. Un cuerpo, dice Hebreos, en texto profético, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo físico. Pero dice, se despojó a sí mismo, de lo en Filipenses, se despojó a sí mismo, es decir, se autolimitó Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, es cierto, a través de su cuerpo físico Jesús demostró el amor de Dios, un amor tangible, porque su cuerpo era físico, visible, valientemente dispuesto a morir en aquella cruz, un amor sacrificial, como dice Romanos 5:8, ¿no? Que Dios mostró su amor por nosotros, a pesar de ser pecadores. Pero después de su ascensión corporal, después de la ascensión corporal de Cristo, Cristo continúa su obra en el mundo a través de su cuerpo espiritual, que somos la iglesia, que somos nosotros. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios de una manera tangible, visible, valientemente, igualmente valiente, en un mundo hostil, en un mundo que rechaza. La iglesia funciona, pues, como el cuerpo de Cristo. La iglesia local, como ABC, como nuestra iglesia, por ejemplo, es la parte visible, yo no sé si lo somos conscientes de eso, es la parte visible del cuerpo de Cristo en este rincón del ombligo del mundo. Yo no sé si te ves así. ¿Tú te ves, formas parte de ese cuerpo? Dios nos está usando, quiere usarnos, no por lo que podemos llegar a ser, sino por lo que ya somos, cuerpo de Cristo. Por eso hemos de respirar ese olor fragante de Cristo alrededor nuestro. Hay algunos hechos, lo vamos a ver muy rápidamente, hechos bien conocidos.
hay algunos hechos, testimonios verdaderos que verifican que somos el cuerpo de Cristo. Y algunos de ellos los vemos rápidamente, los conocemos bien. Yo espero que tú los conozcas bien. Estamos unidos en salvación. Los miembros del cuerpo de Cristo, una de las características es que estamos unidos en Cristo gracias a la salvación. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 5 al 6. Nos habla de que somos un cuerpo y un espíritu, como fuimos llamados en una misma esperanza. Fuimos llamados, como hemos cantado, fuimos alcanzados, ¿verdad? Nos ha alcanzado el Evangelio. Y nosotros respondimos al Evangelio. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos aferramos a esa salvación que venía de la mano de Cristo. Estamos unidos, como ese nudo que hemos visto antes. Estamos unidos, pues, a esa salvación, como dice la Escritura, tan grande que no llegamos a descuidar. No la descuidamos cuando recibimos el mensaje. Quizá pasaron meses, quizá, yo qué sé, quizá fue instantáneo, como ocurrió con Guillermo y Pilar. Cada uno tiene un testimonio diferente. Pero fuimos alcanzados. Y eso ha hecho posible que ahora estemos unidos gracias a esta seguridad de la salvación. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesús, decía que nadie nos arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que realizar una amputación en el cuerpo de Cristo. Otro detalle, cerebro. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo. Si no, malament, que decimos aquí en Cataluña, malament. Si no seguimos a Cristo, si no somos sus seguidores, malament, no funciona, malo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, el cual es la cabeza de todos, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hablamos de cabeza, como ilustración, no hablamos simplemente del pelo, de la nariz, de los ojos. Se entiende que también está hablando del cerebro. Qué cosa más tremenda, ¿no? Ese órgano que apenas pela, no sé cuánto pesa, 1 kilo, 2 kilos, no mucho más, casi todo es agua. Y sin embargo está compuesto por más de entre 50 y 100 millones de neuronas, células interconectadas entre sí, donde reside allí, en esos billones de conexiones, donde reside nuestra conciencia. Un mundo fantástico que controla y dirige cada parte de nuestro cuerpo. Se han podido hacer trasplantes, ¿verdad?, de corazón, de riñón, de hígado, de pulmón, pero de cerebro, solo Frankenstein, el doctor Frankenstein, en ciencia ficción hacía algo así, ¿no? Así es la Iglesia. Cada uno de nosotros interconectados estamos dependiendo de estas interconexiones cuya cabeza es Cristo. Es Cristo. Dependemos de la cabeza. Otro hecho que verifica que somos cuerpo es el hecho real de que somos habitación del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es que no es de Él. Fundamental, básico. No se puede ser miembro de una iglesia local, cristiana, sin antes haber recibido el Espíritu Santo, que es el distintivo de un cristiano. El distintivo es tener el Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, no es de Cristo.
Otra de las características es la diversidad de dones. Los miembros del cuerpo de Cristo poseemos, en general, todos, y absolutamente estoy convencido, y siempre lo digo y repito porque estoy convencido que es así, porque dice la Escritura que todos tenemos dones apropiados para determinadas funciones. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 31, pero no lo vamos a leer todo. Nos dice uno de los versículos, el versículo 12, el cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que estos dones están, hablamos mucho acerca de ello, los dones están puestos para beneficio de la Iglesia, para que vayamos creciendo, para que se vaya construyendo ese edificio, no en número, pero sí en perfección, en madurez. Finalmente, unidos a Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Nos sentimos identificados, ahora vamos a tomar de estos símbolos. Nos sentimos identificados con la muerte y la resurrección del Señor. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, de una manera simbólica, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra identificación con la cabeza es tan importante porque espiritualmente estamos participando de la muerte y de la resurrección del Señor. De esa muerte y resurrección histórica, real, que no se puede cambiar en absoluto, que es una realidad. Por eso hemos de vivir, como dice la Escritura, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Os veis toda la conexión? Como el cuerpo de Cristo, nosotros, formando parte de todo el cuerpo de Cristo, estamos no solamente en una cuestión de estar ligados entre nosotros, es que estamos identificados totalmente con estos símbolos. Y no, aunque lo hagamos una vez al mes, otras iglesias lo hacen cada semana, o lo podemos hacer, no importa la hora, ni el día de la semana, ni cuántas veces. La realidad es que, como cuerpo de Cristo, estamos conectados a su muerte y a su resurrección. Y somos su testimonio en un mundo hostil, en un mundo confuso, en un mundo en el que necesita, precisamente como nosotros lo necesitábamos antes, necesita esa salvación tan grande que no podemos descuidar. Así que los miembros del cuerpo de Cristo compartimos toda esta herencia. Y es un privilegio tan grande tomar de estos símbolos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?